Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Un día más encantado de acercaros una parte de la historia, de esta historia que cada día se está haciendo más interesante en lo que es el discurrir del parlamentarismo, de los reyes, de las revueltas, del control parlamentario y de la evolución del puritanismo y de los distintos movimientos eclesiales en Inglaterra, que nos permiten a descubrir un mundo, al menos por mí, desconocido, pero creo que es muy interesante para conocer lo que es el pueblo inglés, lo que es la sociedad inglesa, mejor que el pueblo, en su función de como os digo, de siempre ese parlamentarismo que nos suena a veces como tan espectacular, con sus speakers, con sus lores, con sus señores con esas pelucas y con esas libreas y con esos carros dorados que andan por todo ese mundo de la esquina de Westminster junto al Támesis. Uno de los refranes cuando llega el frío a la península, estos días que estoy grabando este podcast, ya sabéis que son atemporales y que igual lo oís cuando os estáis licuando de calor, pero uno de los refranes que tenemos cuando hace el frío es: cuando hace frío del carajo, el grajo vuela bajo. Quiere decir que en las capas altas hace mucho frío y eso hace que no se produzcan las espirales que suelen emplear los pájaros para ascender y descender aprovechando las corrientes térmicas. A esto viene lo que es el refrán, pero claro, los antiguos no sabían cuál era el efecto que se producía en la atmósfera para que un pájaro volara, y un grajo, que es una especie de córvido, pues tampoco lo sabían cómo se hacía. Pero indefectiblemente, cuando llegan los finales del mes de octubre y primeros de noviembre, aun en las grandes ciudades como Madrid, que es muy difícil ver pájaros, salvo que uno madrugue mucho y se acerque a un parque donde puede ver allí indudablemente pájaros, las ciudades como que repelen a todo lo que es la fauna de los pájaros. Pero sin embargo, como os digo siempre, en todos los años y por estas fechas, cuando el frío empieza a apretar en lo que es la zona norte de Europa, desde la zona de Escandinavia, de parte de la zona de Rusia, se produce una gran emigración de grullas, de las grullas comunes, que vienen desde esa parte tan lejana. Pueden ser prácticamente, no sé si llegarán, pero igual cerca de 15.000 kilómetros o de 10.000 por lo menos, pues descienden a lo que es la península ibérica y al norte de Francia, al norte de África, cruzando el norte de Francia y el sur de Francia y entrando en lo que es la península, esencialmente por la parte que es la del Pirineo occidental, la que iría desde la zona de Aragón, de nuestro Pirineo, hacia la zona del País Vasco francés, o de Euskadi, del País Vasco, la zona de Navarra, Nafarroa. Toda esa parte es por donde pasan normalmente las grullas. No lo hacen así por la parte que, como si dijéramos, que da al Mediterráneo. Son aves que regresan de sus zonas de cría, como os digo, del norte de Europa. Pueden venir perfectamente desde Cabo Norte, desde Rusia, y es característica, aun en la ciudad, ver forman unas
donde va una especie de guía a la cabeza que va orientando, y todas las grullas van volando formando una V con unas amplias batidas de alas y se les va oyendo el incesante que denota lo que es el bando. Imaginaros el estruendo que hay en una ciudad como Madrid, y sin embargo, cuando paran un poco los coches en un semáforo, si están cruzando, que cruzan bastante altas, porque imaginaros qué norte o qué timón más perfecto tienen que tener, que en una ciudad que es tan grande no tienen que ver. Prácticamente verán a Aurao los montes, la sierra madrileña, pero todo lo que ven abajo es una mole de hormigón y de tejados y de todo urbano y de movimiento de coches y todo, que les tiene que desorientar muchísimo. Sin embargo, ellos llevan esa V en formación, y aunque esa V la van rectificando y creo que otro se coloca en la cabeza, es más o menos lo que ves desde abajo, ¿no? Y ya con eso ya con eso te vas enterando de que va llegando el frío a la península. Bueno, hay muchas leyendas de estas que duermen volando y todas estas cosas, pero no, tienen sus zonas, sus grandes campiñas y sus grandes extensiones donde pernoctan, donde bajan. Claro, en el caso del centro peninsular, pues indudablemente cuando ya han pasado lo que es Madrid. Por eso siempre yo las he podido apreciar entre las 4 y las 5 de la tarde, es cuando normalmente más veces les he visto que terminarán en ese día de cruzar la ciudad, y ya cuando entran en los grandes campos de Toledo y de Ciudad Real, pues será donde paren a pernoctar y para continuar su viaje. Como os digo, calculan que son más de 150.000 las grullas que hacen esta invernada en lo que es la península y en lo que es Marruecos, y pues van distribuyéndose también por los humedales, por las lagunas, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, las tablas de Miel, Cabañeros, la Janda en Cádiz, y sobre todo también en la parte de Doñana. La parte de Doñana está saturada de pájaros que pasan allí el invierno. Si tenéis que ir a Doñana a visitar el parque, ir siempre en invierno. Ir siempre en invierno, que es cuando hay pájaros. En verano se han ido todos. Alguno viene de la parte de África porque hace tanto calor y se queda allí. Pero todas las aves que han venido del norte a pasar el invierno, que para ellas es casi un invierno benigno nuestro, ya se han vuelto a la zona de Europa. En la zona de Marruecos se quedan por la parte costera, que es donde más vegetación y donde más alimento pueden encontrar, y en lo que es la desembocadura del río Masa con dos S. Y como os digo, se ha convertido muchas veces en un verdadero atractivo el poder contemplar este paso migratorio anual. Yo normalmente cuando vuelven he coincidido menos con ellas, siempre ha sido cuando bajan hacia el sur, en los meses de noviembre. La grulla es un ave gregaria que, salvo en lo que es la época de cría, está agrupada en bandadas, y como os he dicho antes, lo típico es verles esas migraciones en forma de V. Buscan alimento, vuelven y duermen en grupos, y pueden constituir bandadas que pueden rondar los 400 individuos durante la emigración. Y para orientarse o para guiarse, yo no sé exactamente cuál es la razón, tienen ese trompetreo característico que está articulado gracias a una larga tráquea, varias veces curvala y alajada
en la cavidad torácica, que actúa en conjunto a modo como si fuera una caja de resonancia. Cuando están cruzando nuestra península, pues van comiendo semillas, bulbos, tubérculos, rizomas. Hay que tener en cuenta que ahora es cuando empieza, bueno, ya se le ha dado, después de haberse cosechado, aquí se cosecha según la zona sur, la zona norte, en una franja que va desde el 15 de mayo, que es San Isidro, por esas fechas, empiezan ya a cortar el trigo en la zona sur, en la zona de Jerez, en la zona de Andalucía, donde ya empieza a hacer incluso hasta bastante calor, hasta prácticamente Santiago, y a veces Santiago es el 25 de julio, incluso a veces entrado en el mes de agosto, te puedes encontrar en la zona de Soria, en la zona del norte de la península de Burgos, que todavía andan cosechando y todavía andan empacando. ¿Qué pasa? Que cuando llegan las lluvias de octubre, esas lluvias ablandan el suelo. Y esas lluvias ablandan el suelo, ¿y qué se hace? Pues se pasan los tractores para preparar el terreno para recepcionar la semilla, según sea el cereal temprano o tardío, puede que esté ya plantado a finales de diciembre o primeros de enero. También en noviembre es el mes de que el campo está labrado, pero está sin cultivar. Bueno, cultivado sí está porque se ha arañado por el tractor, pero el campo no está todavía muchas veces con la semilla puesta. Entonces es ese momento cuando están todas las larvas, todos los granos que han quedado ahí, pues como ha hecho frío, no ha llovido demasiado, no han germinado, pues eso es a lo que bajan y aprovechan también para comerse esa dieta de vegetales para comérselo las grullas de las que estamos hablando. Es un espectáculo impresionante, ¿eh? Creo que pasa lo mismo con ciertos pájaros también en los Estados Unidos, pero lo de las grandes migraciones a mí me parece un mundo increíble. También van comiendo pues invertebrados, pequeños vertebrados. Sí que esa es una dieta que van haciendo mientras cruzan la suculentamente gastronómica península ibérica. Y luego ya se suelen establecer en lo que son los ríos, y bueno, luego allí si toman un buen pescado, contra más grande mejor, ¿eh? Estos a veces les ves algunas grullas que llevan un pedazo de pez que han cogido en la orilla de un río, que dices tú, ¿y eso ya se lo van a poder comer? Pues sí, se lo comen, no dejan ninguna espina ni ninguna escama en la parte de fuera. Y estas son grullas que a veces también, algunas, probablemente porque las han llevado, ya se les han establecido allí, porque las alimentan, son las que podemos ver en todos estos grandes parques que os estoy hablando alrededor de la zona de Westminster, que es donde se está centrando en la historia. Y nos habíamos quedado en la revocación de un rey por el Parlamento, y cómo la revocación pues no fue aceptada por el rey, y el abismo que existía entre él y sus principales círculos de la Cámara de los Comunes se fue cada vez haciendo más amplio. Un mes más tarde, Carlos I intentó en vano arrestar a 5 de ellos por traición. Cromwell aún no era lo suficientemente prominente como para estar entre ellos, pero cuando en 1642 el rey dejó Londres para levantar un ejército y los acontecimientos se desviaron hacia la guerra civil, Cromwell comenzó a distinguirse no solo como un puritano franco, sino también como un hombre práctico, capaz de organizar un ejército y de liderazgo. En julio obtuvo el permiso de la Cámara de los Comunes para permitir que su circunscripción de Cambridge formara y armara compañías para su defensa, levantara una leva de tropas,
y en agosto él mismo cabalgó a Cambridge para evitar que los colegios enviaran su plato de plata para ser derretido en beneficio del rey, porque tenéis que entender que en los colegios todavía de Oxford y Cambridge daban una enseñanza hasta cierto punto muy conservadora y en aquel tiempo muy de la casta nobiliaria. Y por tanto, tan pronto como comenzó la guerra, alistó a una tropa de caballería en lo que fue su lugar de nacimiento, Huntingdon, que era un poco su cuerpo de élite, sus convecinos que eran los que le arropaban y le ayudaban. Como capitán hizo una primera aparición con sus tropas en las etapas finales de la batalla de Edgehill, el 23 de octubre del año 1642, donde Robert de Bere, tercer conde de Exeter, fue el comandante en jefe del Parlamento en el primer concurso, la palabra no sería concurso, en el primer enfrentamiento de la guerra. Durante 1643 Cromwell adquirió una reputación como gran organizador militar y como un excelente combatiente. Desde el principio había insistido en que los hombres que sirvieran en el bando parlamentario debían ser cuidadosamente elegidos y debidamente entrenados. Hizo un apartado para encontrar hombres leales y bien comprometidos, independientemente de sus creencias religiosas y de su estatus social. En el año siguiente fue nombrado coronel en febrero y comenzó a reclutar un regimiento de caballería de primera clase, o sea, con hombres bien armados y con caballos bien preparados. Y aunque exigía un buen trato y pago regular para sus soldados, ejercía con ellos, él era generoso, pagando y mandando, pero exigía una disciplina absolutamente estricta. Si juraban eran multados, si estaban borrachos les decía, ¿a ti te has pillado borracho? Pues el primero en la fila a enfrentarte al enemigo. Si se insultaban, cuando había indultos, pues los ponía en el trono, que era un sitio donde los ponían unos grilletes. Y si desertaban, que también había alguno que lo hacía, pues eran azotados. Así lo hizo con tal éxito y entrenó a sus propios soldados de caballería, de los que fue capaz de tenerlos en un punto óptimo cuando entraban en batalla, y que fueran unos soldados que, dados los dones sobresalientes que ya tenía Cromwell como comandante de combate, los convirtieran la palabra igual se excede, ¿no? Pero como auténticos juramentados de las órdenes que les mandaba su líder, en este caso Cromwell. A lo largo de 1643 luchó y defendió los condados orientales, que él conocía también por ser de allí, y estos formaron un centro reconocido de lo que era la fuerza parlamentaria, pero no estaban dispuestos solo a la defensa, pues Cromwell estaba ya decidido a evitar que los realistas, los partidarios del rey Carlos, de la zona de Yorkshire y de los condados orientales, entraran otra vez y pudieran llegar a Londres, así que decidió contraatacar. Al volver a formar a esos hombres en un momento de crisis frente al enemigo invicto, ganó la batalla de Gainsborough en el 28 de julio y el mismo día fue nombrado por el Parlamento gobernador de la isla de Ely, una gran colina similar a una meseta que se eleva por encima de los valles. No hablo de una isla marina, sino una isla terrena, o sea, una elevación del terreno. Y a partir de aquí ya el rey pues tiene que echarse para atrás, y ya el Parlamento es el que va tomando el poder en lo que es la gran isla de Inglaterra. El ejército, se formó un gran ejército ya de acción directa contra las tropas reales, dirigido por Edward Montagu, segundo conde de Manchester, a principios de 1644,
1644 y Cromwell sigue participando, aparte de lo que es el mando directo, también aparecía por la Cámara de los Comunes a dar cuenta de lo que eran sus aventuras militares, ¿no? Con lo que la Cámara de los Comunes aprobaron que Cromwell utilizara su posición política para ir haciéndose cada día con un mayor poder. Ya en 1644 fue nombrado segundo al mando de Manchester con el rango de teniente de general y con una gran pensión, y ya todo fue un avance hacia lo que fue el acorralamiento final de Carlos I. El rey se vio varias veces rodeado y a punto de ser detenido por las tropas parlamentarias, pero el comandante en jefe de Carlos I, el príncipe Rupert, que lo había traído de lo que era el continente, levantaba el sitio y sin embargo ya llegó un momento en que fue derrotado por las tropas las tropas parlamentarias en Maston Moor el 2 de julio de 1644, lo que ya como hecho efectivo dio el norte de Inglaterra al Parlamento. Cromwell se había distinguido de nuevo en la batalla y cuando el ejército de Manchester, del jefe supremo, regresó al este de Inglaterra para descansar en sus laureles, Cromwell criticó a su oficial superior por su lentitud y por su letargo, pues no creía que Manchester realmente quisiera ganar la guerra, y a mediados de septiembre antepuso sus quejas ante el Comité de ambos reinos, que era como se llamaba la comisión parlamentaria para la guerra, y la disputa entre los dos comandantes fue arreglada, pero después de la derrota de Newbury, causada en gran parte por la negativa del conde de Manchester a apoyar a la caballería de Cromwell con su infantería, se abrió ya una brecha más grande entre las dos cabezas mandantes y gobernantes de la tropa parlamentaria. Cromwell expuso ahora una detallada queja sobre la conducta militar de Manchester en la Cámara de los Comunes. Manchester replicó atacando a Cromwell en la Cámara de los Lores. Incluso fue planeado para acusar a Cromwell de que era un incendiario, pero una vez más, sin embargo, las peleas fueran arregladas. En diciembre del año 1644, Cromwell propuso que en el futuro no se permitiera a ningún miembro de ninguna de las dos casas del Parlamento, las dos casas se refiere a las dos cámaras, a ocupar cargos u oficinas en las Fuerzas Armadas. Su propuesta fue aceptada y también se acordó que se constituyera un nuevo ejército bajo Sir Thomas Fairfax. Estos han venido hasta la Segunda Guerra Mundial y todavía creo que están mandando en el ejército británico. Cromwell era un admirador de Fairfax y presentó su nombre y luego se ocupó de la planificación del nuevo ejército, del que como parlamentario fue excluido, porque era una de las normas que se habían impuesto. Pero significativamente el puesto de segundo al mando se dejó desierto, y cuando la guerra civil alcanzó su clímax en el verano de 1645, Fairfax insistió en que Cromwell debía ser nombrado para el segundo mando, aunque contraveniera la norma que se había autoimpuesto el Parlamento. Luego Cromwell luchó en las batallas de Naseby y de Lockport, donde los dos últimos ejércitos de campo de Carlos I fueron destruidos, y en enero de 1646 la Cámara de los Comunes otorgó a Cromwell unas cantidades fabulosas de tierras realistas confiscadas por su servicio y renovó su comisión al submando de la tropa por otros 6 meses. Así pudo unirse a Fairfax en el asedio de Oxford, del que Carlos I escapó antes de que se rindiera. Cromwell estaba encantado con la forma en que la guerra había ido desde que Fairfax tomó el mando del nuevo ejército,
y los condes de Hesse y de Manchester habían sido eliminados de lo que era el gobierno esencial de la tropa parlamentaria. En la mentalidad de Cromwell siempre estaba que estos nobles, en el fondo sí que querían una pelea contra el rey Carlos, pero no querían eliminar la monarquía. En cambio, él siempre tenía la idea de que la monarquía era nociva para el Parlamento. También atribuyó estas victorias a lo que era un trasfondo espiritual y religioso, unas victorias que las concedía la misericordia de Dios, e exigió que los hombres que le habían servido al país fielmente debían tener una recompensa, sobre todo en tierras. Después de que Naseby escribió al presidente de la Cámara de los Comunes instando a que esos hombres honestos no se reúnan con el desánimo, que la aventura de su vida por la libertad de su país, deseo que confíen en la libertad de su conciencia, y usted, por la libertad por la que han luchado, debe ser todos los soldados recompensados. Pero una vez que la guerra terminó, la Cámara de los Comunes quería disolver al ejército lo más barato y rápidamente posible. Así que, decepcionado, Cromwell le dijo a Fairfax en marzo de 1647 que nunca los espíritus de los hombres fueron más amargados que ahora. En el sentido que decir, hombre, hemos luchado por el Parlamento y ahora los queréis disolver y mandarlos con una paga de un mes a casa. Así que se decidió tratar de reconciliar el Parlamento con el ejército y fue nombrado comisario parlamentario para ofrecer términos en los que el ejército podía ser disuelto, excepto para aquellos dispuestos a participar en lo que era la campaña de Irlanda, que Irlanda siempre era el problema, muchas veces por su catolicidad era el problema de Inglaterra. Ya en mayo pensó que los soldados podían estar de acuerdo para disolverse, pero que se negarían a servir en Irlanda y que estaba bajo un profundo sentimiento de compartir algunos de los sufrimientos de los soldados. Cuando los líderes civiles de la Cámara de los Comunes decidieron que no podían ya confiar en el ejército, porque ellos también tenían miedo de que en un momento se pudieran volver contra el Parlamento, y ordenaron que se disolviera mientras contraatacaban a un ejército escocés para protegerlos. Cromwell, a quien nunca le gustó a los escoceses y pensaron que los soldados ingleses estaban tratados vergonzosamente, salieron de Londres y el 4 de junio de 1647 pues les entregó todo lo que eran sus poderes y su lote, por llamarlo de alguna manera, a sus compañeros de armas. Oliver Cromwell no era de ninguna manera un puritano extremo. Por naturaleza no era ni cruel ni intolerante. Lo vemos cómo cuidó de sus soldados y cuando difería de sus generales no los castigó severamente. Y, por ejemplo, cuando despidió a John Lambert, que era uno de sus generales, le dio una generosa pensión. Y aunque se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos, porque creía que a menudo los hijos de los grandes hombres no tienen el temor de Dios ante sus ojos, también cometió el error de no prepararse para las teóricas prácticas del gobierno de su hijo mayor, que se llamaba Richard, que en los últimos días de su vida nombró para sucederlo como Lord Protector, pero no estaba preparado porque tampoco lo había formado de la manera que tenía que formarse, como él sí lo estaba, un dignatario del más alto cargo de la clase dirigente inglesa. Le gustaba mucho la música y la caza, cómo no, y se deleitaba escuchando el órgano y era un excelente juez de caballos. Como había andado tanto en el mundo de la caballería, veía un caballo como trotaba y ya lo juzgaba. Y fumaba, porque ya el tabaco estaba llegando de América, le gustaba beber nuestro Jerez, la cerveza inglesa, que
se llamaba cerveza pequeña o cerveza de menos grado, y siempre comía lo que era la comida inglesa y tampoco era excesivamente brillante, habiendo las exquisiteces que a veces llegaba desde el otro lado, desde Francia. Y aunque era conservador, pues parece ser, por lo que es sus biografías, que cuando se casó su hija permitió que hubiera baile, porque los puritanos, vamos, se casaban como si fuera una especie de castigo rodeado de cadenas, las bodas dentro del puritanismo. Y en sus vidas jóvenes de lo que fue la organización militar, se entregaba muchas veces a carreras a caballo con los soldados, y a veces había apuestas, pero era un gobernante, me parece a mí, que bastante digno. Sir Peter Lely, que fue el famoso pintor holandés, lo imaginó como estaba en su mejor momento, y las numerosas pinturas de la vida de Robert Burckhardt datan del comienzo de la Guerra Civil, lo muestran luciendo, pero de lo más fantástico y de lo más estupendo. Como Lord Protector, Lord Cromwell era mucho más tolerante que en su ardiente juventud puritana, y una vez los obispos fueron abolidos y las congregaciones permitieron elegir a sus propios ministros, se mostró muy satisfecho. Y fuera de la Iglesia permitió que todos los cristianos practicaran su propia religión, y siempre y cuando no crearan desórdenes y disturbios. Permitió el uso del libro de oración común en las casas privadas. Incluso los católicos romanos ingleses estaban bajo el protectorado que ponía muchas veces lo que era la cuestión de la defensa de sus derechos religiosos, que la defensa de su propio estatus como por protección, y a veces incluso él pensaba que era más importante que un hombre fuera libre en el creer que todo lo que demanaba en esa libertad desde el Parlamento. Ya veis, personaje interesante, el poder de Cromwell, el poder militar que le llevó a ser el Lord Protector de los ingleses. Todavía nos queda mucho más para hablar de este personaje tan polifacético dentro de lo que es la historia de Inglaterra y de su parlamentarismo. Y hasta aquí el poder de Cromwell en Historia con Sentido, por Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy.